Perfecto. Entonces, pues bueno, el día de hoy nos toca aprender un poquito sobre el sistema esquelético y sobre las articulaciones de este sistema esquelético, ¿sale? Entonces, ojo aquí porque el sistema esquelético en ocasiones se nos confunde porque a lo mejor fuera de medicina pensamos que el sistema esquelético solamente se compone de huesos, ¿verdad? Casi siempre pensamos sistema esquelético, pues los huesos, ¿sale? Hay algo interesante aquí. El sistema esquelético no solo se conforma de huesos. Y esto es muy importante, es una característica muy importante. El sistema esquelético se conforma principalmente de dos componentes, el cartílago y el hueso. Y es muy importante que no se te olvide el cartílago, porque a la raza como que no le pone tanta atención al cartílago y el cartílago sí es muy importante. No solamente es importante el cartílago, sino que es muy interesante. Fíjate en esto de aquí. El cartílago es un tejido súper curioso porque, fíjate cómo es tejido conjuntivo, ¿sale? El tejido conjuntivo es un tejido como de sostén, es un tejido estructural. Tejido conjuntivo es un conjunto de células que forman, pues, al final de cuentas, un tejido de sostén o de estructura. Y el cartílago es característicamente avascular. Esta es palabra clave aquí en anatomía y también en histología y obviamente en fisiología y en patología, en todas las materias de medicina. ¿Por qué el hecho de que sea vascular es importante? Porque si recuerdas poquito, pues nuestro cerebro necesita irrigación sanguínea para funcionar, para nutrirse. Nuestros músculos, todos estos gestos que yo estoy haciendo para poder moverme con nuestros músculos necesitan sangre para nutrirse, para funcionar. Los huesos también, pero el cartílago no. El cartílago es avascular y se nutre por un proceso diferente que se llama difusión. Esto es más que nada fisiología y un poquito de histología, pero aquí en anatomía nos cobra unos 5 minutos de tu atención para recordar que el cartílago es avascular, o sea, que no tiene vasos sanguíneos y se nutre entonces por difusión. Pero si te fijas, lo interesante del cartílago es que tampoco tiene vasos linfáticos y tampoco tiene nervios. Ojo aquí porque es muy común que escuches por ahí seguramente a un tío. Ese tío, sí, todo el mundo tiene un tío de estos que dicen, no hombre, yo iba a ser jugador de fútbol profesional. Cuando tenía tu edad, yo estaba ahí en las fuerzas básicas del América o del Rayados. Pero ¿qué pasó? Que me lastimé la rodilla, ¿no? Típico, se lastima la rodilla el tío y se trunca su carrera profesional como futbolista. Todos tenemos un tío de esos. Y luego dicen, no, es que me duele el cartílago de la rodilla. Ojo aquí, ya ustedes lo saben. El cartílago de la rodilla tiene la característica de que no tiene nervios. Fíjate eso, no tiene nervios y por lo tanto, como dice Gerson Ayala, el cartílago no siente dolor. ¿Ok? Aunque parezca curioso, el cartílago no tiene la capacidad de sentir dolor y por lo tanto, cuando nos duele la rodilla, o sea, la rodilla puede doler, tenemos que saber nosotros que el dolor de la rodilla pues viene de otros tejidos que no son, evidentemente, el cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago no tiene nervios. Y si un tejido cualquiera, en este caso es el cartílago, pero si un tejido estamos estudiando que no tiene nervios, no está inervado, pues lógicamente no puede sentir, no siente nada. El cartílago es como un ente ahí que no siente. Sería interesante ser capaces de no sentir, ¿verdad?
y no pensar en las palabras hirientes que nos dijo el tóxico o la tóxica. Pero nosotros, nuestro corazoncito y nuestra mente, pues sí siente, ¿no? Sí siente, y eso es lo que nos hace humanos. El cartílago, pues definitivamente no siente nada. Muy bien, muy bien. Pero aunque el cartílago no siente nada y aunque el cartílago no se nutre con la sangre, ¿verdad? Con los vasos sanguíneos, sí tiene funciones importantes. Funciones que se te vienen a la cabeza con completa lógica y razón, como por ejemplo soporte, como por ejemplo superficie para las articulaciones y como por ejemplo lo estudiaste en embriología, el desarrollo y crecimiento de huesos largos. ¿Ok? Uno, soporte. ¿Cómo te acuerdas de soporte? Pues te acuerdas de la nariz, te acuerdas de los pabellones auriculares que son hechos de cartílago y pues definitivamente están ahí venciendo la gravedad, ¿sale? Están ahí en contra de la gravedad. De repente alguien tiene una nariz así aguileña, muy bonita, representativa de los latinoamericanos, y parece que pues la gravedad le está ganando, ¿verdad? Pero bueno, para eso está la cirugía plástica y podemos ahí corregir ciertas cosas que a lo mejor a alguien no le guste. Soporte. ¿Cómo nos acordamos del soporte? Pues con los pabellones auriculares, definitivamente, y con la nariz. Muy importante. Superficie lisa para las articulaciones. Todas las articulaciones, característicamente las sinoviales, ¿ok? Pero casi todas las articulaciones tienen un poquito de cartílago que cubre el hueso para que la articulación pueda moverse, porque recuerda muy bien, el hueso, ahorita lo vemos, el hueso sí siente dolor, el cartílago no. Entonces, si tocaran dos huesos, esto dolería y dolería un montón, ¿ok? Los huesos nunca se tocan entre sí, al menos no los huesos que se mueven, ¿sí? Entonces, esto que tú haces con tu dedito y que no te duele, no te duele porque en las articulaciones, entre los huesos, hay cartílago que ayuda pues a que no te duela, ¿verdad? Y a que pueda deslizar el hueso, deslizar el hueso. Y bueno, en embriología estudiamos que los huesos largos, como la clavícula, como el húmero, como los huesos del antebrazo, ¿sí? Como el fémur, la tibia, todos esos huesos largos se desarrollan a partir de un molde de cartílago. Este molde de cartílago, pues es un tipo de cartílago de crecimiento y que se va osificando con la edad. Hay varios tipos de cartílago. En anatomía realmente no tenemos que saber muchas características de estos tipos de cartílago, pero sí más o menos recordar dónde se encuentra cada uno, ¿ok? Es muy importante que tú recuerdes que el cartílago hialino es el cartílago más frecuente. Este sí de plano lo tienes que conocer. Tienes que saber dónde está. ¿Por qué? Porque está en todos lados. Y si te llegan a preguntar, oye, ese cartílago, ¿qué tipo de cartílago es? Y de plano no sabes, pues puedes apostar por el cartílago hialino y probablemente la saques bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el más frecuente. Se encuentra rodeando a todas las superficies articulares, es decir, en todas las articulaciones, bueno, no en todas, pero en casi todas las articulaciones va a haber cartílago hialino. Y pues la característica principal que hace a este cartílago es que tiene una cantidad como balanceada entre fibras de colágeno, ¿sí? Y también tiene una cantidad moderada de fibras elásticas, ¿ok? Es decir, el cartílago hialino es el balance perfecto, ¿sí? Es como el yin y el yang, colágeno y elástico. Es decir, el cartílago hialino es duro, pero resistente, ¿ok? Es duro,
pero puede ser un tanto flexible. Por ejemplo, el cartílago que se encuentra entre los huesos de la rodilla, ¿sí? Pues es un cartílago que tiene que ser muy duro, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, el cartílago que se encuentra entre los huesos de nuestros dedos, entre las falanges, no tiene que ser tan duro, pero pues de repente pues estás haciendo cosas con los dedos como jugar Xbox o jugar al tenis, ¿sí? O estar cosiendo una prenda y estos movimientos pues ocupan que el cartílago sea duro, pero al mismo tiempo que sea flexible. Y esto es muy interesante porque el cartílago hialino cumple con esas funciones de manera perfecta, ¿ok? Colágeno y elásticas. Muy diferente, por ejemplo, al cartílago elástico, que evidentemente, pues este cartílago tiene muchas fibras elásticas, pero pocas de colágeno, ¿sale? Este cartílago no es tan duro, pero sí es muy flexible. ¿Dónde encontramos cartílago elástico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce un ejemplo claro de cartílago elástico que no sea tan duro, pero que sí sea sumamente elástico? Exactamente. Pensemos en las orejas o los pabellones auriculares y en la nariz, ¿ok? Este cartílago que tú puedes mover de un lado a otro y la oreja que tú la puedes doblar, ¿sí? Es un claro ejemplo de un cartílago que es elástico, ¿verdad? Se dobla y regresa a su posición original, como en el oído externo, el pabellón auricular. Y el fibrocartílago, Racilla, pues el fibrocartílago es lo contrario al cartílago elástico, ¿sí? Digamos que el hialino está en medio, el elástico pues es elástico y el fibrocartílago en lugar de ser elástico es duro. Entonces, si tuviéramos un esquema, ¿verdad? De lo que es completamente duro y lo que es elástico, ¿sí? Y aquí estaría como que el balance perfecto sería cartílago hialino en medio, porque tiene el balance perfecto, el cartílago elástico por acá y el cartílago tipo fibroso, fibrocartílago. Sería lo más duro, ¿sí? Y este fibrocartílago, evidentemente, pues no tiene tantas fibras elásticas, sino que tiene muchas fibras de colágeno. Algo interesante del fibrocartílago es que es muy duro. Y lo que es muy duro, pues tú pensarías que es muy resistente. Y así es. Este fibrocartílago se encuentra, por ejemplo, en los discos intervertebrales, que pues tú sabes que los discos intervertebrales se encuentran entre las vértebras y que, por ejemplo, sostienen todo el peso del tronco. ¿Sale? Por ejemplo, aquí los vemos, ¿verdad? Vemos los discos intervertebrales que se encuentran entre las vértebras de la columna vertebral, pero pues estos tienen que ser muy duros para resistir el peso de esta columna vertebral. Ahora, como no son elásticos, ¿sí? Atención aquí, como el fibrocartílago no tiene tantas fibras elásticas, es propenso a que se rompa, ¿ok? Son como amortiguadores, pregunta Gerson. Sí, sí, así es, son como amortiguadores. El fibrocartílago definitivamente es muy duro, pero si lo sometes a una presión excesiva, se puede romper, ¿ok? Se puede llegar a romper, como sucede, por ejemplo, en las hernias, ¿ok? Tú puedes ver, no, a ver, por aquí,
No, se me hace que ese tampoco es. No. Bueno. Bueno, las hernias, ¿sí? De los discos intervertebrales suceden porque se rompe el fibrocartílago. El mensaje que quiero dejar aquí, chicos y chicas, el mensaje que quiero dejar aquí es que el fibrocartílago sí es muy duro. A ver, pónganme atención por acá. El mensaje que quiero dejar es que el fibrocartílago, aunque resiste mucho la fuerza de presión cuando caen, por ejemplo, una persona salta o cuando vas cargando con las bolsas en un martes de frutas y verduras del supermercado, ¿no? Y traes ahí las bolsas del supermercado llenas de cosas. Toda esa presión cae sobre los discos intervertebrales y estos discos son muy fuertes. Pero si la presión es demasiada, si es excesiva, como no son flexibles, pues ¿qué pasa cuando doblas o cuando aprietas algo que no es flexible? Se rompe, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en las hernias de disco. Hay mucha presión y se rompe el anillo fibroso de los discos intervertebrales. En cambio, en las orejas, en los pabellones auriculares, ¿qué sucede? Que tú puedes poner mucha presión y pues este cartílago no es resistente, entonces se dobla. Pero como es flexible, pues no le pasa nada, ¿verdad? Regresa a su forma original y no hay ningún problema. Y el cartílago hialino, pues es el punto medio, ¿verdad? Puede resistir bastante presión y también es suficientemente duro. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Vamos rapidito, pero vamos preciso, conciso y macizo. ¿Cómo ven? Todo claro, me parece excelente. Ok, bueno, también tenemos el sistema esquelético. Como parte del sistema esquelético, perdón, también tenemos al tejido óseo. Y chicos y chicas, pues fíjense que a mí el tejido óseo, o sea, los huesos, es algo que a mí me parece fascinante. ¿Por qué me parece fascinante? Porque muchas personas se olvidan de que los huesos son un tejido conjuntivo vivo. Esto es muy interesante para mí. Muchas personas cuando te dicen, cuando un profesor te dice, a ver, dime qué órganos del cuerpo conoces, qué órganos del cuerpo conoces, pues muchas personas dicen, ah, pues el cerebro, el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Algunos más pro dicen, oye, la piel. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Wow, esa persona sabe mucho. Los ojos. Y empiezan a decir muchos órganos, pero todos olvidan a los huesos. ¿Qué pasó? O sea, los huesos también son órganos y también están vivos. El hueso es un tejido que está funcionando todos los días de tu vida, todo el día, ¿ok? El hueso tiene funciones importantísimas para que tu cuerpo funcione bien, ¿ok? Y pues bueno, este tejido, este órgano, también tiene vasos sanguíneos que lo nutren y tiene nervios que lo inervan, ¿ok? Y bueno, específicamente en el caso de la inervación, es decir, los nervios que llegan al hueso y de la vascularización, o sea, los vasos sanguíneos que llegan al hueso, estos llegan específicamente a una partecita del hueso que se llama periósteo, ¿ok? El periósteo es la superficie externa del hueso. Tú ves por aquí, vamos a poner por aquí un hueso y por aquí podemos ver un corte del hueso y podemos ver que tiene varias capas, ¿sí? Varias capas histológicas como las fibras de colágeno, como las laminillas internas
y luego vemos las laminillas circunferenciales y en la capa más externa podemos ver el periósteo. ¿Te fijas? Es como una membrana que cubre a los huesos. Aquí a lo mejor también se puede ver. Fíjate, está un hueso largo como es el fémur y tiene la médula ósea dentro. Hay amarilla y hay roja, luego vemos eso. Tiene el hueso compacto y por fuera vemos esta membrana que se llama periósteo, ¿te fijas? Y al periósteo llegan los vasos sanguíneos y los nervios que le van a dar la nutrición y la inervación correspondiente al hueso. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende cómo el vaso sanguíneo y el nervio llegan específicamente al periósteo? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque luego vamos a hablar de cómo es que se irrigan los huesos y cómo se inervan, ¿ok? Muy bien. Funciones del hueso, pues tú ya las conoces. Estructura, la forma que tienen los humanos, que por alguna razón somos egoístas, ¿verdad? Somos egocéntricos los seres humanos y queremos darle nuestra forma incluso a los extraterrestres, ¿no? Ya saben esto. Vean, busquen en internet imágenes de alienígenas y todos se parecen a nosotros, como si fuéramos tan importantes, ¿verdad? ¿Quién sabe si hubiese alienígenas? Yo no sé si ustedes creen o no en los aliens. Yo lo dejo a duda y yo lo dejo ahí para que ustedes lo discutan con su familia y amigos. Pero, pues, probablemente los aliens no tengan una forma parecida a los seres humanos, así como los seres humanos, pues, no se parecen tanto a los reptiles y a otros animales, ¿no? Entonces, la forma y la estructura del cuerpo está definida por los huesos. Evidentemente, mi cara es mi cara por los huesos subyacentes y así mis manos y mi cuerpo entero, ¿no? También funciona como protector de órganos vitales. Piensen, por ejemplo, en el tórax, ¿sí? En el tórax, ay, perdón, con aquí, el tórax con los órganos vitales, ¿ok? Pues las costillas, el esternón, las vértebras protegen al corazón, protegen a los pulmones. Obviamente es un órgano protector muy importante. También es el principal sitio de depósito de calcio y de fósforo, metabolitos que son mega importantes para el funcionamiento correcto del organismo. Tú sabes que si te falta calcio, pues tu cuerpo no va a funcionar igual. El calcio es mega importante para que el corazón funcione bien. Es mega importante para que los músculos funcionen bien. Entonces, una persona que le falta calcio no puede vivir. Una persona que le falta fósforo también tiene problemas importantes con el funcionamiento del cuerpo. Se llama Atlas de Anatomía la aplicación. Evidentemente funciona como palancas para los músculos y muy importantemente produce sangre. Esto es algo que se nos olvida también, pero los huesos largos en su interior tienen esta médula ósea que, bueno, aquí la pintan de amarillo. Los, los huesos largos ya en los adultos, pues bueno, cambian un poquito la médula ósea roja por amarilla. Pero bueno, el punto es que los huesos adentro de la superficie compacta, este es el hueso compacto, ¿te fijas? Adentro del hueso compacto pueden tener una pequeña capa de hueso esponjoso, que es esto que se ve de color azul, y se llama hueso esponjoso porque parece como una esponjita, y en esa superficie esponjosa tenemos la médula ósea roja que produce células de la sangre. Aquí es célula ósea amarilla porque en los adultos los huesos largos, como por ejemplo este que es el fémur, pues dejan o cambian su médula ósea roja por médula ósea amarilla. Y entonces otros huesos se encargan de la producción de la sangre. Pero es un dato súper random
que a mí me encanta. Este dato a mí me gusta muchísimo. Es un datito random, es un datito importante que a muchas personas se les olvida, pero a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque la gente a veces se les olvida quién produce la sangre. Tienes un adulto promedio tiene 7 litros de sangre. Las mujeres menos. A lo mejor las mujeres en promedio tienen 5,5, 6. Pero 5,5, 6, 7 litros de sangre. ¿Y dónde los produces? ¿Quién los hace? ¿Quién está en constante producción de sangre? Los huesos. Los huesos producen las células de la sangre, ¿ok? Y principalmente los huesos, en el adulto, principalmente los huesos planos. En los niños, principalmente los huesos largos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Gerson, bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué necesitas donantes de sangre cuando pierdes sangre? Pues bueno, cuando te accidentas y pierdes sangre de manera muy rápida, ¿sí? Entonces ocupas recuperar la sangre de manera rápida. Los huesos producen sangre, pero no tan rápido, ¿ok? Si te cortas y pierdes a lo mejor 100, 200 mililitros de sangre, no pasa nada y los huesos la recuperan. Pero si te dan un balazo, si te abres el abdomen o tienes un accidente muy, muy grave, pues puedes perder muchos litros de sangre y pues esto es muy difícil de recuperar tan rápido. Muy bien, muy bien. El parénquima del huevo sería la célula madre. No sé a qué te refieres, Andrea. Sería la célula madre, el parénquima. Normalmente el parénquima, cuando decimos la palabra parénquima, hablamos de las células de la matriz, o sea, las células de sostén. No sé a qué te refieres con la célula madre. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Chicos, tenemos aquí que mencionar rápidamente, súper rápido, vamos a mencionar los tipos de hueso. ¿Por qué súper rápido? Porque la verdad es que está muy sencillo, ¿ok? Es muy lógico lo que vamos a mencionar a continuación. Fíjense muy bien, pónganme toda su atención aquí, ¿ok? Tenemos varios tipos de hueso y los nombramos de acuerdo a su forma, ¿sí? De acuerdo a su forma. Y pues entonces tenemos, bueno, de acuerdo a su forma, perdón, o a su densidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de su densidad, fíjate muy bien, cuando hablamos de su densidad, tenemos dos claros ejemplos. Observa muy bien esto. Tenemos el hueso compacto y el hueso esponjoso. Te lo mencioné ahorita con la animación. El hueso compacto, como lo hizo su nombre, fíjate muy bien, es esta zona externa del hueso que evidentemente está súper, súper denso. ¿Te fijas? Esto es el hueso compacto. Perdón, a veces está difícil hablar y escribir al mismo tiempo. También tenemos otra zona de hueso que si te fijas, esta zona de hueso no está tan densa, sino que tiene como pequeños orificios, como pequeñas cavidades, como si fuera una esponja. ¿Conocen a las esponjas que usan para lavar los trastes? Estas esponjas pues tienen como pequeños huecos, ¿verdad? Que sirven para absorber agua, ¿ok? Esto es el hueso esponjoso. Evidentemente, el hueso compacto es duro, ¿ok? Es duro, resistente, y es lo que evita que los huesos se rompan. Y el hueso esponjoso tiene cavidades que contienen a las células madre hematopoyéticas. ¿Qué significa esto? ¿Qué cangrejos significa células madre hematopoyéticas? Pues tan sencillo como las células que producen a las células de la sangre, ¿ok?
Son células que producen células de la sangre. Células que van a ser de tipo linfoide, de tipo mieloide y que van a estar corriendo por el torrente sanguíneo, como lo veíamos en esta imagen, ¿verdad? Teníamos, observen muy bien, el hueso compacto por dentro. Fíjate cómo este hueso compacto pues está denso. Pareciera que fuera una sola capa resistente de hueso. Mientras que por dentro tenemos este hueso de color azul. Fíjate cómo tiene orificios, tiene cavernas. Y este hueso esponjoso, pues evidentemente es más débil. Está por dentro y tiene a la médula ósea. La médula ósea, en este caso la roja, es donde se producen las células de la sangre. ¿Ok? Con las células madre hematopoyéticas. Y luego también tenemos la clasificación de los huesos de acuerdo a su forma. Cuando hablamos de la forma de los huesos, pues estamos hablando que tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Chicos, huesos que dependiendo de su forma va a tener su nombre. Es muy sencillo. Los largos, fíjense qué bonito dibujo de un número, un dibujo original de Med Students. Estos dibujos no los tiene ni Obama. Huesos largos que son obviamente tubulares, es decir, que son más largos que anchos, más flaquitos que gorditos. Fíjate cómo tienen una gran diáfisis, ¿sí? Una porción central alargada. Hay huesos largos que no son tan largos, ¿sí? Como la clavícula, por ejemplo. Pero cuando ves su forma, pues es una forma tubular. Fíjate aquí, por ejemplo, los huesos del metatarso, digo, del metacarpo. Estos huesos metacarpianos no son tan largos, miden a lo mejor unos 5 o 10 centímetros, pero su cuerpo es más largo que ancho y cuentan como huesos largos porque son tubulares. Tenemos huesos que son lo contrario, que son los huesos cortitos. Estos huesos como los del carpo o los del tarso, pues tienen forma más como de un cubito, como si fueran una aceituna o un pequeño pedacito ahí de cortadillo, ¿sí? Como un guisante, como diría tu libro de Gray. Tenemos huesos planos y los huesos planos tienen la característica de que tienen una base amplia. Fíjate, por ejemplo, aquí los huesos de la cadera, como el ilion. Fíjate cómo este hueso plano, ¿sí? Pues tiene dos grandes superficies planas, obviamente, de hueso compacto, ¿sí? Y una superficie plana de hueso esponjoso en medio. También podemos mencionar, por ejemplo, otros huesos planos, como lo son las escápulas. ¿Te fijas? La escápula, fíjate lo planita que es. Observa muy bien, aquí lo estamos viendo. La escápula, también llamada el omóplato, es un hueso que se considera plano por sus superficies. Después vamos a ver que también lo consideramos irregular. O, por ejemplo, los huesos del cráneo. Aquí tenemos el hueso parietal. Vamos a ver si lo podemos aislar. Aquí está el hueso frontal. Y el hueso frontal, si te fijas, tiene dos superficies planas y por lo tanto es un hueso plano. Entonces, huesos del cráneo. Este dibujo también lo hice yo. Huesos del cráneo, las escápulas. ¿Qué otro hueso puede ser plano? Pues los huesos de la cadera, ¿ok? El ilion sobre todo. Huesos irregulares, pues los irregulares ahora sí que no tienen forma, ¿sí? Tienen una forma muy rara. Por ejemplo, volvemos a ver a las escápulas. Las escápulas son huesos planos, pero fíjate cómo tienen forma rara. Tienen varias apófisis, tienen depresiones, tienen cavidades, tienen escotaduras, tienen fosas, espinas, apófisis, y por lo tanto se consideran huesos irregulares porque su forma es rarita.
rarita como los estudiantes de medicina, que pues para estudiar medicina tienes que ser un poco rarito, la verdad, tienes que ser un poquito excéntrico, te tiene que faltar 1 o 2 tornillos, porque la verdad, estudiar medicina no está tan fácil. Mira este otro ejemplo, vértebras. Qué raras son las vértebras. Las vértebras tienen un cuerpo, tienen muchas apófisis, tienen un orificio en medio, están muy raras, ¿ok? Las vértebras son un ejemplo claro de un hueso irregular. Por último, tenemos a los huesos sesamoideos. Estos huesitos son especiales. Son unos huesitos curiosos, son pocos, no hay muchos huesos sesamoideos en el cuerpo, pero estos huesitos tienen la característica de que se originan a partir de un tendón. Observen por aquí el hueso sesamoideo por excelencia. Este huesito de aquí, obsérvalo, velo conmigo, se llama la rótula. En algunos otros textos lo conoces como la patela. Este huesito de aquí es el hueso sesamoideo principal. Hueso sesamoideo principal. Obsérvalo muy bien. ¿Por qué se llama sesamoideo? Porque se encuentra inmerso en el tendón rotuliano o el tendón del cuádriceps. ¿Ok? Si ponemos por aquí el cuádriceps, aquí está, el cuádriceps, y aquí vemos los 4 músculos del muslo, el cuádriceps, formando el tendón del cuádriceps, que se forma a partir de estos 4 vientres musculares, y pues en medio, inmerso en este tendón, tenemos la rótula. Hueso sesamoideo más grande del cuerpo, anótalo. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo se llama rótula o patela. Tenemos otros, ¿sí? Hay otros huesos sesamoideos por ahí en el cuerpo. Hay unos huesos sesamoideos en la mano, hay otros huesos sesamoideos en el pie, y estos huesos sesamoideos los vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Realmente no son muy importantes. Se forman a partir de tendones y pues sirven como que para dirigir un poquito más los tendones, ¿sí? Luego lo vamos a mencionar. Chicos, chicas, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Somos 150 alumnos aquí aprendiendo nato. ¿Todo bien, Dulce? Excelente. Me parece muy bien, Ángeles. Gerson, bien. Bueno, vámonos a lo que nos gusta. Vamos a ver que el esqueleto lo dividimos en dos, un esqueleto axial y uno apendicular, bien sencillo. Lo que vamos a tener sobre el eje principal del cuerpo, sobre el eje central y sagital del cuerpo, lo vamos a llamar esqueleto axial. Cuidado muy bien con separar los huesos del esqueleto axial de los del apendicular. ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla, pero que muy frecuente se me equivocan en exámenes. Vean muy bien ustedes aquí el esqueleto axial. Vamos a quitar aquí los músculos y vamos a ver el esqueleto completo. Chicos, chicas, el esqueleto axial está conformado por, anótame bien esto, bueno, ya lo tienes en tu ebook. Si descargaste el ebook, pues ya lo tienes, ¿verdad? Cráneo, columna vertebral y también las costillas. ¿Ok? Cráneo, aquí lo tenías ya en tu ebook. Cráneo, columna vertebral y las costillas, obviamente aquí con las costillas también hay que meter al esternón, que son los huesos del tórax. ¿Cómo nos acordamos de esto?
Sí, porque hay algunas personas que me ponen por aquí también a los huesos de la pelvis. Y no, los huesos de la pelvis no van en el hueso, en los huesos axiales. ¿Cómo nos acordamos? Porque es lo que tenemos en el centro, ¿sí? El cráneo, ¿sí? El cráneo está en la línea media. Solo hay un solo cráneo, solo hay una sola cabeza. El tórax está en el centro, es el tronco del cuerpo y solamente hay uno, es unilateral. Tórax, todos los huesos del tórax son axiales, como por ejemplo las costillas y el esternón. Y lo mismo sucede con la columna vertebral. Fíjate cómo es una sola columna en la línea media y por lo tanto solamente está en el esqueleto axial. El resto de los huesos, ¿sí? El resto de los huesos sí los tenemos a ambos lados y aparte derivan de estos huesos del esqueleto axial. Por lo tanto, los huesos del esqueleto apendicular son los siguientes. ¿Sí? Tenemos huesos del hombro. Y aquí van incluidos los de la cintura escapular, es decir, la clavícula, la escápula, el húmero. Tenemos los huesos del brazo, antebrazo y mano. Y muy importantemente, también tenemos a los huesos de la cadera, los huesos de la pelvis, el ilion, el isquion, el pubis. Y también tenemos al muslo, los huesos del muslo, los huesos de la pierna y los huesos del pie. ¿Ok? Unos son parte del esqueleto axial y otros son partes del esqueleto apendicular. Chicos, ¿sí queda claro esto? ¿Sí se entiende muy bien esto o no se entiende nada? ¿Sí? Yanni, el ebook está en los links de la descripción de los grupos de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp te metes ahí al link de la descripción y ahí debería aparecer el ebook, ¿ok? Si no está ahí, pues me mandas un mensaje y lo reenvío, ¿ok? Muy bien, entonces esqueleto axial, esqueleto apendicular, que no se les olvide, todos los huesos del esqueleto apendicular pues son los que se conectan con el esqueleto axial para formar los miembros, ¿verdad? Los miembros del cuerpo. Por lo tanto, las costillas, el esternón, la columna vertebral y el cráneo son del esqueleto axial. Muy bien, chicos, me queda literalmente una hora para hablar de las articulaciones. Y, este tema me encanta. Antes que nada, pues me quiero detener tantito porque me quedan 57 minutos de clase y quiero que pues nos relajemos tantito, ¿sí? Que respiremos, ¿sí? Actívense, actívense, hagan unas lagartijas, unas sentadillas, agarren su cafecito. Yo sé que ya es tarde, a lo mejor en algunos países ya es de madrugada. Por ahí me hablaron chavos ¿de dónde me hablaron? De Colombia y así. Me dijeron, hey, aquí ya es de madrugada, yo ya me voy a dormir. Gracias por invitarme a tu clase, pero aquí es de noche. Bien, ya que estamos bien listos, bien preparados, respiren, ¿sí? Actívense, hagan unas sentadillas, así trónense los dedos, relájense, cierren dentro los ojos, muevan los hombros, ¿sí? Porque nos queda la mitad de la clase, ¿ok? La segunda mitad, ya llegamos a la primera mitad, nos falta la segunda mitad y pues nos toca la mitad dura, ¿sí? La segunda mitad siempre es la dura y pues obviamente cuando estamos trabajando contra el cansancio, pues se siente más, ¿no? Cuando estamos trabajando contra el cansancio, se siente más duro. Y pues definitivamente, miren, ahí son las 10:30 en Estados Unidos, 10:30 en Perú, ¿sí? Una hora más que aquí, 11:30 por allá.
Ya son las 12:30 en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, estamos luchando contra el cansancio, pero estamos luchando. Bien. Quiero que me sigas rápidamente con tu ebook, por ahí lo debes tener. 12:30 en Chile también. Chile y Argentina tienen el mismo horario. 11:30 en Venezuela. Súper. Bien, pues vamos a hablar ahora de las articulaciones, ¿ok? Las articulaciones, chicos, chicas, son un tema muy importante porque es el punto donde se permite que el cuerpo se mueva, que el sistema esquelético que acabamos de ver cómo el sistema esquelético se conformaba por huesos y cartílago. Pero el hueso y el cartílago pues no se mueven, de hecho son estructuras hasta cierto punto duras, que dan estructura y por lo tanto pues no se mueven, ¿ok? No, el hueso no se mueve solito, el cartílago tampoco. Para eso el creador, el pensador, dijo, háganse las articulaciones. Y las articulaciones entonces son los puntos donde se permite el movimiento. Y entonces los seres humanos y el resto de los animales del planeta se empezaron a desplazar por el terreno, ¿sí? Por la tierra. Bien, aquí es muy importante recordar la definición exacta de una articulación y quiero que me pongas mucha atención porque te lo preguntan. Una articulación es el punto, anótalo, bueno, lo tienes en tu ebook, es el punto en donde dos elementos esqueléticos contactan, ¿sí? Ojo aquí, porque yo no dije huesos, yo no dije cartílagos, dije dos elementos esqueléticos, o sea, puede ser hueso o puede ser cartílago. Dentro del sistema esquelético también de repente ponen los ligamentos y algunos tendones, ¿ok? Entonces, pues, el punto en donde dos elementos esqueléticos, puede ser hueso, puede ser cartílago, se contactan, esa es una articulación. Estudiaremos que hay algunas articulaciones que son sinoviales y otras que son sólidas. Entonces, articulaciones arriba, mapa mental. Articulaciones es el punto en donde dos elementos esqueléticos se tocan, ¿sí? Separamos las ideas y tenemos articulaciones sinoviales de un lado, sólidas de otro. ¿Y por qué es importante separarlas? Porque las sinoviales, ¿sí? Y las sólidas son completamente diferentes. Fíjate muy bien, escúchame con toda tu atención que esto es lo que más me gusta de esta clase. Las articulaciones sólidas son aquellas articulaciones en donde estos dos elementos esqueléticos se mantienen unidos por un elemento, ¿sí? Por un elemento, ya sea fibroso o ligamentoso. Va de nuevo. Las articulaciones sólidas son aquellas articulaciones en donde los dos elementos esqueléticos que se tocaban se van a mantener juntos por una tercera estructura que puede ser un ligamento, ¿sí? O una estructura fibrosa. Muy interesante. Entonces las sólidas se llaman sólidas porque se mantienen pegadas, ¿sí? Los huesos o los cartílagos se pegan por un ligamento o un fibrocartílago. Muy bien, muy interesante. Las sinoviales que estaban de este lado son todo lo contrario. Curiosamente, escúchame bien, las articulaciones sinoviales son aquellas en donde los dos elementos esqueléticos se mantienen separados por una cavidad. ¿Ok? Escúchalo bien. En las articulaciones sinoviales no se juntan los elementos esqueléticos, al contrario, se mantienen separados y los separa una cavidad articular. Esto es lo que las hace sinoviales. Entonces,
Si teníamos articulaciones sólidas y sinoviales, las sólidas se mantienen pegadas y por lo tanto se mueven muy poquito. Las sinoviales se mantienen separadas y por lo tanto pues se mueven bastante, ¿ok? Piensa por ejemplo en el codo, que es una articulación sinovial, ¿sí? Esta articulación sinovial se puede mover de esta manera gracias a que los huesos, en este caso los dos elementos esqueléticos, no están pegados, están separados. Y entonces un elemento esquelético se mueve sobre el otro. ¿Sale? Vamos a verlo. Chicos, por ahí Henry pregunta, ¿lo puedo repetir? Sí. Va de nuevo porque es muy importante. Articulaciones es el punto en donde dos elementos esqueléticos se tocan. ¿Ok? Dos elementos esqueléticos, pues puede ser hueso, puede ser cartílago, puede ser otras estructuras. De las articulaciones tenemos dos tipos, sólidas y sinoviales. Las sólidas es donde dos elementos esqueléticos se mantienen unidos por una estructura, ya sea fibrosa o ligamentosa. Están pegados los elementos esqueléticos y por lo tanto su movimiento es poco movimiento o nulo. Las sinoviales, por otro lado, son aquellas donde los dos elementos esqueléticos están separados por una cavidad articular. ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a repasarlo. Déjenme conectar aquí la pantalla. Observemos entonces estas diferencias. Vamos a ver. Muy bien. Chicos, articulaciones, punto donde dos elementos esqueléticos se tocan. Tenemos las sinoviales, que son aquellas en donde se encuentran separadas por una cavidad. Y tenemos por acá las sólidas, donde no hay cavidad, sino que los elementos se mantienen unidos por un tejido, ya sea fibroso o cartilaginoso. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. ¿Queda claro las diferencias entre las sólidas y las sinoviales? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? A mí se me hace muy interesante. ¿Por qué se me hace interesante? Porque cuando piensas en articulaciones, como que no te imaginas que los huesos estén separados. Pero en las sólidas, perdón, en las sinoviales, así es. Los huesos están separados, no se tocan, de hecho. Los huesos nunca se tocan en las articulaciones sinoviales. Fíjate muy bien, tenemos esta estructura interesante que se llama la cápsula articular. En las articulaciones sinoviales, los elementos esqueléticos están separados por una cavidad articular que está formada por una cápsula articular. Es esto que vemos aquí. Tienes un hueso, otro hueso, que están, fíjate, cubiertos por cartílago y alino, y por lo tanto no se tocan los huesos, se tocan los cartílagos aquí, pero no los huesos. Y estos huesos y estos cartílagos están separados por esta cavidad. Bueno, esta cavidad se llama la cavidad articular, y la cavidad articular está formada por una cápsula, ¿ok? O sea, la cápsula son las partes de la cavidad. Y esta cápsula, entonces, pues sí, este espacio está formado por dos capas, ¿ok? Una membrana fibrosa externa, que es la estructura aquí como de colorcito azulito, membrana fibrosa externa, ¿sí? Y también tenemos a la membrana sinovial interna. La membrana sinovial interna es esta capita como más de color rojito que se encuentra adentro. Fibrosa externa
sinovial, perdón, fibrosa externa, sinovial interna. ¿Ok? Perfecto. Entonces, chicos y chicas, tenemos una cápsula articular formada por membrana sinovial interna, membrana fibrosa externa. Cada una de estas tiene sus funciones. Como lo dice su nombre, la membrana fibrosa externa, pues es fibrosa, es densa y es dura. ¿Sale? Esta membrana fibrosa externa se ancla a los huesos para darle estabilidad a la articulación. ¿Sí? De hecho, esta membrana fibrosa externa se llega a engrosar en varias partes y forman ligamentos. Por ejemplo, si vemos por acá, vamos a poner aquí otro cuerpecito. Si vemos por acá, podemos ver, por ejemplo, la rodilla y vemos esta que es la cápsula articular con la membrana fibrosa externa. Fíjate cómo es fibrosa y le da la vuelta a toda la articulación, la cubre por afuera. Y de esta membrana fibrosa, pues nacen estos pequeños ligamentos, son engrosamientos de la membrana fibrosa externa. Estos ligamentos estabilizan la articulación de la rodilla y todas las articulaciones, ¿no? Cada una de las articulaciones tendrá, fíjate, su membrana fibrosa externa y los ligamentos que nacen de ella, ¿verdad? Ligamentos colaterales, ligamentos extraarticulares que nacen de la membrana fibrosa externa. Entonces, la membrana fibrosa externa sirve para formar ligamentos y darle estabilización o estabilidad a la articulación. Mientras que la membrana sinovial, que es interna, esta pues va a estar por adentro de la membrana fibrosa externa, va a estar por adentro. Y esta tiene la característica de que está súper vascularizada. O sea, los vasos sanguíneos llegan a la membrana sinovial y con esta nutrición, con esta sangre, la membrana sinovial produce el famosísimo y el muy caro líquido sinovial. ¿Ok? Este líquido de las rodillas que hace un par de años se volvió un meme de internet, se volvió ampliamente viral y todo mundo quería conseguir un poquito de líquido sinovial de las rodillas porque se vendía más caro que las criptomonedas. Parecía ser la nueva como el nuevo oro, ¿verdad? Ya los países ya no reportaban su Producto Interno Bruto en oro, lo reportaban en litros de líquido sinovial. No sé si alguno de ustedes se acuerde, pero hace 2, 3 años surgió toda una corriente de médicos que decían que el líquido sinovial era mágico, que era algo así como, no sé, como algo milagroso, ¿no? Y que servía para curar la diabetes y el cáncer y que todo el mundo se empezó a bañar ahí en líquido de las rodillas y decían que los médicos se robaban el líquido de las rodillas de los pacientes, lo cual obviamente era falso. Muy bien. Entonces, este líquido sinovial sí es importante, pero no es para tanto. Sirve principalmente para lubricar las articulaciones. Fíjate cómo aquí está la membrana sinovial, que es esta membrana roja, recibe los vasos sanguíneos que vienen por aquí y pues a partir de esto pues secreta líquido sinovial que va a estar aquí en toda esta cavidad articular, ¿ok? Produciendo una pequeña lubricación para que estos dos cartílagos se puedan deslizar sobre de sí mismos y pues no haya dolor y no haya rigidez a la hora del movimiento. En personas que no tienen buen líquido sinovial, personas, por ejemplo, con artritis reumatoide, que la artritis reumatoide es una enfermedad que ataca a la membrana sinovial de las articulaciones, pues esto puede causar mucho dolor, ¿verdad? Y rigidez de las articulaciones principalmente. Como lo dice aquí, ¿verdad? Los anticuerpos
pueden destruir la membrana sinovial. Una persona con artritis reumatoide conoce de esto, ¿verdad? Porque dice, los anticuerpos de la propia persona atacan la membrana sinovial y entonces no se produce bien el líquido sinovial y por lo tanto hay rigidez de las articulaciones, por ejemplo, de las manos, de las rodillas, y esto es sobre todo en las mañanas. ¿Ok? Bueno, por último, ya para pasar ahora sí a las articulaciones, debo mencionar que estas membranas sinoviales tienen una función muy importante, que es la de formar bolsas y vainas tendinosas que igual sirven para reducir la fricción entre las estructuras. Si te fijas por acá, fíjate bien, vamos a poner aquí. Fíjate por aquí, vamos a ver aquí el hombro y vemos la cápsula articular formada por esta membrana fibrosa externa y luego si la quitamos deberíamos de ver la membrana sinovial que es interna. Aquí en esta aplicación no la vemos, pero sí podemos ver estas bolsas sinoviales que las forma la membrana sinovial y estas bolsas sinoviales de color moradito, ¿sí?, sirven para reducir la fricción entre las estructuras que están alrededor de una articulación. Alrededor de una articulación, chicos, hay un chorro de cosas. Hay arterias, hay nervios, hay tendones, hay músculos, hay fascias. Entonces, hay muchas estructuras y al moverse, pues obviamente, por eso truenan las articulaciones, por eso hacen ruidito, por eso a veces cuando uno no estira bien y no calienta bien, las articulaciones se sienten como si fuera un engranaje mal puesto. Pero estas bolsas sinoviales ayudan a reducir la fricción. Fíjate, si te pongo aquí los músculos, podemos ver, no, hombre, una cantidad de músculos que suceden. Fíjate cómo vienen los músculos a insertarse aquí a los huesos y por lo tanto tenemos estas bolsitas sinoviales que ayudan a reducir esta fricción. Lo mismo sucede con los tendones. Este es, por ejemplo, el tendón del músculo bíceps braquial. Fíjate, aquí está el tendón del músculo bíceps braquial que viene a cruzar toda la articulación y por lo tanto la membrana sinovial, fíjate, le hace una vaina tendinosa. Esta vaina tendinosa que tú estás viendo aquí en pantalla es literalmente una funda que le hace la membrana sinovial al tendón para reducir la fricción cuando se mueve la articulación. ¿Sí? Entonces el tendón está cubierto por una funda de membrana sinovial. Lo mismo sucede aquí abajo, fíjate en la mano. Fíjate la cantidad de tendones que cruzan la muñeca. ¿Sí? Tú hablas así a tu muñeca y vas a escuchar, vas a sentir cómo truena, ¿verdad? Cómo truena la muñeca. Bueno, cada uno de los tendones que cruzan la muñeca, aquí están los tendones que vienen de los músculos del antebrazo, cada uno de los tendones tiene su vaina tendinosa, que es esta funda de color morado que ayuda a reducir la fricción. ¿Ok? Perfecto. Chicos, chicas, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Se viene lo mero bueno. Se viene lo mero bueno. Vamos a acabar. Nos falta ver entonces, ahora sí, ejemplos de las articulaciones. Chicos, tenemos una mnemotecnia muy sencilla. Tenemos una mnemotecnia sencilla para recordar las articulaciones. Y vamos a empezar con las sinoviales, que creo yo que las sinoviales pues son las más relevantes para este curso. ¿Ok? Fíjate muy bien, vamos a ver aquí las diferentes tipos de articulaciones que tenemos. Y dame un segundo nada más para conseguirte esta imagen. Es una imagen chistosita, pero que me ayuda a explicar aquí un poquito.
Y bueno, esto no es un comercial. Ni mucho menos, pero pues bueno, vamos a poner aquí la imagen. ¿Sí? Esto no es un comercial ni mucho menos, pero tenemos esta mnemotecnia buenísima que nos ayuda a recordar un poquito las articulaciones sinoviales. Tenemos esta mnemotecnia que dice tecate, ¿ok? ¿Sí? La mnemotecnia tecate quiere decir trocoide, esférica, condilar, artrosis, trocleartrosis y elipsoidea. ¿Ok? Bueno, aquí elipsoidea, vamos a ponerle, perdón, encaje recíproco. Discúlpenme. Encaje recíproco. ¿Ok? En lugar de elipsoidea, que es lo mismo que condilar. Bien. Entonces, esta mnemotecnia nos sirve para recordar las articulaciones sinoviales, perdón. Trocoide, esférica, condilar, artrosis o artrodia, que es lo mismo, artrodia, trocleartrosis y encaje recíproco. ¿Ok? Vamos a estudiar cada una de ellas porque tú debes de saber más o menos cómo son estas articulaciones y muy importantemente debes de saber un ejemplo de cada una. ¿Ok? Vamos a verlas durante el curso. Durante todo el curso vamos a hablar de estas articulaciones. Vamos a ir mencionando los ejemplos, pero el día de hoy debes saber puntos importantes y ejemplos importantes de cada una de ellas, ¿sale? Venga, empezando con trocoide. Esta articulación trocoide, también llamada pivote, que ahora pivote es el nombre más usado, pero trocoide es pues, digamos que el nombre pasado, el nombre anterior, el que se usa en libros más antiguos. Tienes que saber, mmm, tienes que saber tres cosas de cada una de las articulaciones, ¿sí? Tres cosas. Fíjate, número 1, número 2 y número 3. ¿Ok? Lo primero que debes saber es el eje por el cual se mueve la articulación, los movimientos que permite la articulación y algunos ejemplos de articulaciones que sean de este tipo. Entonces, la trocoide. ¿Qué debemos saber de las articulaciones trocoides o pivotes? Chécate muy bien esto. El eje por el cual se mueve la articulación trocoide es un eje longitudinal. Es decir, fíjate muy bien aquí en esta imagen. Tenemos un hueso y tenemos otro. Lo interesante es que el trocoide es atravesado por un eje longitudinal, ¿sí? Es decir, un eje que atraviesa la longitud del hueso. Y entonces aquí tú te tienes que imaginar, por ejemplo, un, un poste con una dona alrededor. Por ejemplo, algo así, ¿no? Un poste con una dona alrededor. Y la dona va a rotar alrededor de este poste. Tenemos algunos ejemplos claros, como por ejemplo, la articulación que hay entre la primera y la segunda vértebra. Observa aquí cómo de tu lado izquierdo
tenemos lo que te mencionaba del poste con la dona. Y esto es lo mismo que sucede con la apófisis odontoides, que es este poste de aquí, y tenemos el atlas que va a girar alrededor de este poste. ¿Ok? Entonces, el eje de la articulación, pues es el que pasa a través, fíjate, de la longitud de este hueso. ¿Sí? Y sobre ese eje rota la articulación. Y es lo que vemos aquí en esta imagen. Sobre el eje longitudinal rota la articulación de tipo pivote. Esta articulación es clásica de la articulación atlanto-odontoidea y solamente permite un movimiento, que es el de rotación. ¿Ok? Atlantoaxial o atlantodontoidea, y solamente permite el movimiento de rotación. Chicos, ¿queda claro esto? ¿Se entiende esto? Denme un segundo porque se me está acabando la batería. Entonces voy a tener que cargar esto. Voy a cambiar aquí el micrófono. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan bien ahí? Se escucha mejor, no me digan. No me digan que se escucha mejor. ¿Neta se escucha mejor? Y yo acá presumiendo mis micrófonos chidos y el audio de la compu se escucha mejor. No me digan. No puede ser. A veces pasa, ¿verdad? Bueno, se escucha mejor con el micro. Bueno, eso me hace sentir un poco mejor. Vamos a acercar aquí un poco la compu para no perder la calidad del audio. Perfecto. Bueno, sigamos con la clase. Chicos, eje longitudinal a la diáfisis. ¿Ok? Movimientos, rotación. ¿Algún ejemplo? La articulación atlantoaxial, o sea, la articulación que hay entre el atlas y el axis, o también llamada atlanto-odontoidea. Esta es la más específica. Este es el mejor nombre que puedes utilizar, porque atlanto-odontoidea quiere decir la articulación entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo que lo vamos a ver más adelante, que es la articulación radio-ulnar superior. Esta articulación la vamos a ver más adelante. ¿Sí? No te apures, luego la vamos a mencionar. Dudas con trocoide, dudas con pivote, dudas o preguntas. ¿Todo bien hasta aquí? Venga, que no caiga el ánimo, que no caiga el ánimo. Somos ya 100 guerreros. 100 guerreros estudiando anatomía. Perdimos casi la mitad de la audiencia, pero yo sé que estos 100 no se van a ir, ¿ok? Somos 107, de hecho. Entonces espero que no caiga el ánimo, que no se muera la vibra y sigamos aprendiendo. Fíjate, esféricas. Esféricas le tienes que poner a fuerzas un asterisco aquí, porque las esféricas, también llamadas enartrosis, siempre vienen en los exámenes. ¿Ok? Estas articulaciones se llaman esféricas con E y con E de enartrosis. ¿Sí? Estas articulaciones también pueden ser llamadas de hueco y de bola, porque normalmente están conformadas por un hueco y por una bola que entra en el hueco. ¿Qué articulación es parecida a las, más bien, qué articulación es un ejemplo de este hueco y bola? Fíjate muy bien. Tenemos aquí la articulación clásica del hombro. Observa muy bien, de tu lado izquierdo tenemos un hueco y también tenemos una bola. ¿Ok?
del lado derecho tenemos el hombro con la escápula o el omóplato que tiene un hueco, tiene una cavidad glenoidea. De hecho, este hueco vamos a dibujarlo de color rojo para que coincidan los colores. Cavidad glenoidea. ¿Ok? Y también tenemos una bola que es la cabeza del húmero. ¿Ok? Entonces, hueco y bola. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta articulación va a tener la característica de que se mueve a través de múltiples ejes. Chicos, esta es la pregunta de examen. La articulación esférica es una articulación multiaxial. Se mueve en torno a todos los ejes. Y como se mueve en torno a todos los ejes, permite todos los movimientos habidos y por haber. Flexión, extensión, abducción, circunducción, aducción, rotación. ¿Ok? Todos los movimientos que conocemos. Fíjate en mi hombro. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, circunducción y una que no se ve mucho en la cámara, pero la rotación, ¿ok? Aquí no te fijes en mi mano, fíjate en la rotación del hombro. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Fíjate cómo del lado izquierdo y del lado derecho vemos que la articulación se mueve en torno a todos los ejes, permitiendo entonces todos los movimientos, ¿sí? Flexión, extensión, abducción, aducción. No, supinación no es lo mismo que circunducción y acuérdate que eso ya está en la clase que mandamos por ahí en el grupo de WhatsApp, Henry, que es la primera clase que tuvimos, ¿ok? Entonces, si gustas, puedes volver a verla porque ahí está el link en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Igual, tenemos la articulación de la cadera, coxofemoral, tenemos la articulación glenohumeral, que son las clásicas, y también tenemos la talonavicular que veremos más adelante en el curso. ¿De acuerdo? Bien, ya vamos a acabar. Tenemos las condilias, o también llamadas condilartrosis o elipsoideas. Casi todas tienen varios nombres. No nos ayuda mucho a que esto se haga fácil, pero bueno, hay que aprendernos, ¿ok? Condilias. ¿Cuál es la característica de las condilias? Pues la característica de las condilias es que tienen un hueso que acaba como en punta roma y tienen otro hueso que acaba también en punta roma. O más que en punta roma, también puede acabar como en cavidad, ¿sí? Que embona con la punta roma. Y entonces, ¿sí? Van a permitir movimientos en torno a dos ejes. Pregunta de examen. Dos ejes, uno en ángulo recto al otro. Es decir, fíjate muy bien. Fíjate muy bien el movimiento de estas articulaciones. Observa que aquí tenemos dos superficies y esta es como punta roma y esta es como opuesta, ¿no? Y ahora lo interesante es que estas articulaciones, fíjate en el movimiento que va a tener. Fíjate en esto. Se mueve derecha a izquierda y se mueve arriba, abajo. ¿Ok? Va de nuevo. Derecha, izquierda, arriba, bueno, abajo, arriba. Derecha, izquierda, abajo, arriba. ¿Por qué? Porque se va a mover en torno a dos ejes. Uno que pasa transversal a la articulación y esto le permite el movimiento de abajo arriba y otro que pasa pues de atrás hacia adelante, ¿no? Y esto le permite el movimiento de izquierda a derecha. Un ejemplo claro de esta articulación pues es la muñeca. Fíjate cómo la muñeca, ¿sí?
se puede mover para arriba, para abajo, en torno, fíjate, el eje va a ser, vamos a poner atención acá en la cámara, el eje de movimiento lo voy a marcar con la pluma, y entonces fíjate cómo tenemos un eje transversal, ¿sí? Un eje transversal que permite el movimiento de extensión y de flexión, ¿ok? Pero también tenemos un eje que pasa por el plano, el plano vertical, ¿sí? Y que permite los movimientos de izquierda a derecha, ¿ok? Es un claro ejemplo de una articulación condilar. Tenemos otros, como la articulación también metacarpofalángica, ¿sí? Que la vemos aquí. Bueno, se alcanza a ver aquí en esta imagen. Aquí en esta imagen podemos ver, fíjense muy bien, metacarpo, punta roma, falángica, punta opuesta. ¿Te fijas? Es una articulación, esta de acá abajo, metacarpofalángica, también es condilia. Pregunta de examen. Entonces, fíjate que acabamos de ver tres articulaciones completamente diferentes la una a la otra. Tenemos una articulación trocoide, que es un eje longitudinal y que permite rotación, como el atlantoaxial. Esféricas, que es en torno a múltiples ejes, permitiendo todos los movimientos, como la coxofemoral, y las condilias, que no es ni uno ni todos los ejes, sino son dos ejes de movimiento, y por lo tanto permiten flexión, extensión, abducción y aducción para los lados. Y bueno, si juntas estos cuatro movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción, si los juntas, simulas una circunducción. Pero no hay rotación, que es la pregunta de examen. Estas articulaciones no rotan, ¿ok? No hay rotación. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Perfecto. Fíjate, aquí hay que agregar estas articulaciones bicondilias. Las bicondilias es un invento de los anatomistas modernos. Estas son condilares, pero dobles, ¿ok? Bicondilias. Es decir, una articulación que tiene, pues en lugar de un cóndilo, tiene dos cóndilos. Y en lugar de una superficie articular, pues tiene dos superficies articulares, ¿sale? Entonces, dos cóndilos, pues entonces bicondilias. Solamente existe un ejemplo, que es la rodilla. Y esto es muy importante porque la rodilla mencionamos que es bicondilia de acuerdo a su forma. Chicos, anoten esto. Esto es pregunta de examen. La forma de la rodilla es de tipo bicondilia, ¿ok? Porque tiene dos cóndilos que articulan con dos superficies planas. Exactamente, Dina. No hay rotación de la muñeca, es circunducción. Sería lo más adecuado decir circunducción de la muñeca. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces condilia y bicondilia es lo mismo, ¿verdad? Solamente que las bicondilias son dobles, dos cóndilos. Y la rodilla, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su morfología, es bicondilia. Es el único ejemplo. Ahora, de acuerdo fíjate bien esto, hay otras articulaciones que se llaman trocleartrosis o bisagras, también conocidas como gínglimo. Esta articulación es uniaxial, un solo eje, como las trocoides,
¿sí? Como las pivotes. Pero este eje es transversal, no longitudinal. Es transversal. Entonces, fíjate cómo este eje transversal pues va a cruzar a manera de bisagra. Este es un eje transversal que cruza por la articulación. ¿Sí? Fíjate aquí cruzado transversalmente. Y entonces la articulación se mueve en torno a este eje transversal, como el perno, ¿sí? Como el perno de la bisagra de una puerta. ¿Te fijas? Este perno es transversal a la puerta. Y entonces la puerta se abre y se cierra en torno a este perno. ¿Sale? Un solo eje, pero no longitudinal como los trocoides, sino que es transversal y por lo tanto permite movimientos de flexión y extensión. El codo, definitivamente el codo es el ejemplo más clásico, la articulación húmero-ulnar, que es entre el húmero y la ulna, la articulación del codo. Pero también tenemos las interfalángicas, que nos sirven para decir que sí, como el Chavo del 8. ¿Ok? Las interfalángicas. Y también tenemos, fíjate muy bien, pregunta de examen, que no se te olvide que la rodilla, de acuerdo a su movimiento, es una bisagra. ¿Ok? Entonces, la rodilla, ¿cómo se mueve? La rodilla flexiona y extiende. Ese es su único movimiento. Por lo tanto, si te preguntan, oye, ¿qué onda con la rodilla? ¿Qué tipo de articulación es? De acuerdo a su movimiento. Ah, pues si evaluamos su movimiento es bisagra. Pero si evaluamos su forma es bicondilia. ¿Queda claro esto? Sí me di a entender porque es sumamente importante. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a terminar esta clase con las articulaciones de encaje recíproco, también llamadas articulaciones en silla de montar. También son articulaciones muy especiales. Si tú recuerdas, la silla de montar, yo no soy muy bueno dibujando, pero voy a intentar dibujar más o menos como una silla de montar. Realmente no sé dibujarlas muy bien, pero algo así son, ¿no? Las sillas de montar, ¿no? Aquí tienen como un espacio para los pies y luego, pues, no sé, aquí tienen como, a veces tienen así como cositas decorativas, ¿no? Y por acá del otro lado están igual, ¿no? Algo así, ¿no? Son las sillas de montar. Bueno, y bueno, aquí iría no, pues menos, aquí iría el caballito, ¿no? Algo así. Qué feo caballo. Vamos a borrarlo porque está muy feo. Pero bueno, las sillas de montar, lo interesante es que tienen la curvatura y esta curvatura embona con las piernas del jinete. Bueno, las articulaciones de tipo silla de montar se llaman así por la forma que tiene la articulación. Fíjate en esta imagen, que parecen como dos estructuras en forma de U, como que dándose un beso entre sí. Si lo vemos acá, si me volteas a ver, tenemos una superficie articular con otra, pero la otra está girada y por lo tanto embonan entre sí. Esta sería la silla de montar. Imagínate que esta es la silla de montar y estas son las piernas del jinete y obviamente pues el jinete embona en la silla de montar, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Y entonces, esto permite que la articulación de silla de montar gire en torno a un eje, ¿sí? La silla de montar, fíjate cómo gira en las piernas del jinete, pero el jinete también puede girar en torno a la silla de montar, ¿sale? Son dos estructuras en forma de letra C de casa, ¿sí? Y podemos ver cómo giran cada una en su propio eje, ¿sale?
Gracias, Crista. Qué bueno que te sirva. Fíjate muy bien en esta imagen que te voy a mostrar. Fíjate muy bien. Vamos a ponerla por acá. ¡Qué belleza! Fíjate estas estructuras, cómo giran entre sí. ¿Ok? Tenemos dos estructuras en forma de letra C de casa girando entre sí. ¿De acuerdo? ¿Te fijas? Vamos a ver, aquí estamos viendo una estructura y de manera tridimensional pues vemos otra aquí encajada. Por eso se llama encaje recíproco. Y esto lo vemos sobre todo en el pulgar. Muy interesante. Fíjate, las articulaciones de encaje recíproco también permiten movimiento en torno a dos ejes, ¿sí? Son dos ejes de movimiento y por lo tanto permiten flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Igualito, exactamente igual que las articulaciones condilias, ¿te acuerdas? Las condilias, porque tenían dos ejes y por lo tanto permiten flexión, extensión, abducción y aducción y también circunducción. Lo mismo sucede con las de encaje recíproco. Son dos ejes de movimiento y permiten todos los movimientos menos la rotación. Y el ejemplo más claro y más importante, que siempre es pregunta de examen, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, que es esta que tenemos aquí. ¿Ok? La articulación carpo-metacarpiana del pulgar, chicos, anótenlo, es pregunta de examen. ¿Sí? Esta articulación carpo-metacarpiana del pulgar, la primera articulación carpo-metacarpiana, es de encaje recíproco y es muy importante porque es la que nos ayuda a que el pulgar tenga un montón de movimientos que no tienen los otros dedos. Los otros dedos solo se flexionan, se extienden, se abducen y se aducen. Pero fíjate el pulgar cómo tiene la circunducción también. ¿Ok? Muy importantemente, y tiene la oposición y tiene mucho más movimiento libre que el resto de los dedos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy importante. Otra también muy importante que podemos mencionar desde ahorita y que vamos a ir viendo durante el curso es la esternoclavicular, la articulación que hay entre el esternón y la clavícula, que nos ayuda a colocar nuestro brazo en el espacio, y otras como la calcáneo-cuboidea, que vamos a ver después. Chicos y chicas, hemos terminado con la clase del día de hoy. Vimos articulaciones sinoviales. Evidentemente nos hace falta estudiar las articulaciones sólidas, pero eso lo veremos en otra clase. ¿Ok? Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, aclaraciones, demandas, situaciones especiales. ¿Algo que tengan que decir? Ángeles, Alexandra, Cleidy, Melanie, Alexandra, Fernanda, pues muchas gracias por estar aquí, ¿ok? Me dice mucho a mí saber que ustedes están aquí, me dice mucho de ustedes, se nota que tienen ganas de aprender, se nota que son estudiantes con mucha hambre de saber más y de superarse. Entonces, pues bienvenidos, ¿ok? Vamos a tener clase mañana con el doctor Abdi y luego el jueves conmigo, ¿ok? El jueves conmigo y luego el sábado también sería clase conmigo, ¿de acuerdo? Mis clases son martes, jueves, algunos viernes, no todos, y los sábados, ¿ok? Martes, jueves y sábados y algunos viernes. Martes, jueves y sábados y algunos viernes. Entonces, pues bueno, por ahí contesto sus mensajes de WhatsApp si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con el curso parcial. Bienvenidos todos. Y pues bueno, nos vemos el jueves, ¿ok? Nos vemos el jueves. Esta clase se grabó. Ahorita voy a tener ya la grabación y